Bajo el sol abrasador de Anatolia, en una colina que durante milenios fue considerada insignificante, un pastor notó algo extraño entre las rocas. No eran piedras comunes, eran bloques tallados con formas imposibles, enterrados bajo toneladas de tierra y olvido. Lo que ese hombre encontró sin saberlo era el secreto mejor guardado de la humanidad. Un templo construido cuando se suponía que nuestros ancestros solo sabían cazar, recolectar y sobrevivir. Göbekli Tepe acababa de despertar después de 12.000 años de silencio. Las excavaciones revelaron pilares de piedra caliza de más de 5 metros de altura, algunos pesando 16 toneladas, decorados con relieves de animales feroces: leones, serpientes, escorpiones, buitres, círculos perfectos de megalitos dispuestos con precisión matemática, orientados hacia constelaciones específicas. Todo esto construido en una época en la que la historia oficial afirmaba que no existían ciudades, ni arquitectura monumental, ni siquiera agricultura. Los constructores de este lugar no dejaron tumbas, no dejaron viviendas, no dejaron respuestas. Solo dejaron preguntas que sacuden los cimientos de todo lo que creíamos saber. Este no es un templo cualquiera, es el edificio religioso más antiguo del planeta, anterior a las pirámides de Egipto por 7.000 años, anterior a Stonehenge por 6 milenios. Quien lo construyó dominaba conocimientos que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Y luego, deliberadamente, lo enterraron todo. Rellenaron cada círculo sagrado con toneladas de tierra, borrando su obra maestra de la faz de la Tierra. La respuesta a esa pregunta podría reescribir la historia de la civilización humana. Había algo extraño en aquella colina. Los lugareños de la región de Şanlıurfa, en el sureste de Turquía, llevaban generaciones evitando ese lugar. Lo llamaban Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzuda, por su forma redondeada y prominente. Las leyendas locales hablaban de espíritus antiguos que habitaban el lugar, de una energía extraña que emanaba de la tierra. Pero nadie imaginaba que bajo esa superficie árida y olvidada yacía el secreto más revolucionario de la historia humana. Un secreto que había permanecido enterrado durante 12.000 años, esperando pacientemente el momento de ser revelado. En el año 1963, un equipo de arqueólogos estadounidenses realizó un estudio superficial de la zona. Encontraron algunas herramientas de sílex dispersas por la superficie y catalogaron el sitio como un cementerio medieval sin mayor importancia. Durante casi 3 décadas, Göbekli Tepe permaneció en el olvido académico, clasificado como un lugar menor que no merecía atención especial. Los fragmentos de piedra tallada que sobresalían ocasionalmente del suelo fueron interpretados como simples lápidas. Nadie excavó más profundo. Nadie hizo las preguntas correctas. El mayor hallazgo arqueológico del siglo XX continuaba su largo sueño, ignorado por la comunidad científica que buscaba respuestas en otros lugares. Pero en 1990 y Esmátaro, todo cambió. Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán del Instituto Arqueológico Alemán, decidió darle una segunda oportunidad a aquel montículo aparentemente insignificante. Schmidt era un experto en el Neolítico, ese periodo crucial de la historia humana cuando nuestros ancestros pasaron de ser nómadas, cazadores-recolectores, a establecer las primeras comunidades agrícolas. Había dedicado años a estudiar otros sitios prehistóricos en la región, pero algo en los informes antiguos sobre Göbekli Tepe llamó su atención. Las descripciones de las piedras, aunque breves, no encajaban con un simple cementerio. Schmidt intuía que había algo más, algo que todos los demás habían pasado por alto. Las primeras excavaciones revelaron algo inesperado. A pocos metros bajo la superficie, el equipo de Schmidt encontró enormes bloques de piedra caliza tallados con formas geométricas y figuras de animales. No eran piedras naturales, no eran lápidas medievales. Eran pilares monumentales, dispuestos en círculos perfectos, algunos alcanzando los 5 metros de altura. La precisión del trabajo era asombrosa. Los relieves mostraban leones, toros, zorros, serpientes, escorpiones y aves de presa, todos tallados con un detalle que requería maestría artística y herramientas sofisticadas.
Schmidt sabía que estaba ante algo extraordinario, pero cuando llegaron los primeros resultados de datación por carbono 14, la magnitud del descubrimiento dejó sin aliento a toda la comunidad arqueológica mundial. Los pilares tenían entre 9.500 y 11.600 años de antigüedad. Para poner esto en perspectiva, las pirámides de Egipto fueron construidas alrededor del año 2500 a.C., hace aproximadamente 1.500 años. Stonehenge, ese icónico monumento megalítico de Inglaterra, data de hace unos 5.000 años. Pero Göbekli Tepe era anterior a ambos por milenios. Cuando Smithsonian, los constructores de este templo movían bloques de 16 toneladas y tallaban intrincados relieves en la piedra. La humanidad aún no había inventado la cerámica, no había domesticado animales, no había desarrollado la agricultura. Según todo lo que la ciencia arqueológica creía saber, las personas de esa época vivían en pequeños grupos nómadas, cazando animales salvajes y recolectando plantas. No construían templos monumentales. No tenían tiempo ni recursos para ello. Si te fascina descubrir cómo civilizaciones antiguas desafiaron todo lo que creíamos imposible, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué otro misterio de la historia te gustaría que exploráramos. Pero allí estaba Göbekli Tepe, desafiando todas las teorías establecidas. El sitio contenía no uno, sino múltiples círculos de pilares megalíticos. Cada círculo medía entre 10 y 30 metros de diámetro, con dos pilares centrales más grandes, rodeados por otros más pequeños. Los pilares centrales tenían forma de T, con brazos tallados en la parte superior que algunos investigadores interpretan como representaciones estilizadas de figuras humanas. Las excavaciones posteriores revelaron que había al menos 20 círculos diferentes enterrados en el sitio, dispuestos en capas superpuestas. Los constructores habían rellenado deliberadamente los círculos más antiguos con tierra y escombros antes de construir nuevos encima. Era como si estuvieran enterrando intencionadamente su propia obra, preservándola para el futuro. La pregunta más desconcertante era evidente: ¿cómo lo hicieron? Mover bloques de piedra caliza que pesaban hasta 16 toneladas sin animales de carga, sin ruedas, sin poleas, sin herramientas de metal, representaba un desafío técnico enorme. La cantera de donde extrajeron la piedra se encontró a unos 100 metros del sitio, pero incluso esa distancia relativamente corta implicaba una logística compleja. Los arqueólogos estimaron que cada pilar requería entre 500 y 1.000 trabajadores para ser transportado y erigido. Esto significaba que cientos, posiblemente miles de personas, debían reunirse regularmente en Göbekli Tepe. Debían alimentarse, organizarse, coordinarse, pero no hay evidencia de viviendas permanentes en el área. No se han encontrado restos de hogares, cocinas o zonas de habitación. El sitio parece haber sido exclusivamente ceremonial. La ausencia de estructuras domésticas planteaba otra pregunta fundamental: ¿de dónde venía toda esa gente? Los análisis del suelo y los restos orgánicos revelaron que en la época de construcción de Göbekli Tepe, la región era mucho más fértil que hoy. Era una zona de transición entre las estepas y los bosques, rica en vida silvestre. Manadas de gacelas, asnos salvajes y bueyes primitivos vagaban por la zona. Los arroyos proporcionaban agua abundante. Para los cazadores-recolectores de la época, este era un paraíso. Pero incluso en estas condiciones favorables, reunir a miles de personas para un proyecto de construcción masivo requería un nivel de organización social que se suponía inexistente en esa era. Klaus Schmidt propuso una teoría revolucionaria. Göbekli Tepe no fue construido por una civilización establecida. Fue construido por cazadores-recolectores nómadas que se reunían periódicamente en este lugar sagrado. Y fue precisamente la necesidad de sostener este centro ceremonial lo que llevó al desarrollo de la agricultura. La teoría convencional sostiene que primero vino la agricultura, luego los asentamientos permanentes, después el excedente de alimentos y finalmente la religión organizada y la construcción de templos. Göbekli Tepe invertía completamente esta secuencia. Primero vino el templo, y la necesidad de alimentar a los constructores y peregrinos impulsó el desarrollo de técnicas agrícolas.
La religión no fue producto de la civilización. La civilización fue producto de la religión. Los relieves tallados en los pilares añadían otra capa de misterio. Los animales representados no eran aleatorios. Predominaban los depredadores y las criaturas peligrosas. Leones mostrando sus colmillos, serpientes enroscadas, escorpiones con aguijones levantados, buitres con las alas extendidas. Algunos pilares mostraban figuras humanas sin cabeza. Otros tenían símbolos abstractos que parecían representar constelaciones o conceptos cosmológicos. Un pilar en particular, conocido como el Pilar 43, mostraba lo que algunos arqueoastrónomos interpretan como un mapa estelar que registra el impacto de un cometa que pudo haber ocurrido hace aproximadamente 13.000 años. Si esta interpretación es correcta, los constructores de Göbekli Tepe no solo eran arquitectos y artistas excepcionales, sino también astrónomos que registraban eventos cósmicos. El descubrimiento de Göbekli Tepe obligó a los académicos de todo el mundo a reconsiderar prácticamente todo lo que creían saber sobre los orígenes de la civilización. Los libros de texto tuvieron que ser reescritos. Las líneas temporales establecidas durante décadas fueron descartadas. De repente, la brecha entre los neandertales primitivos y las grandes civilizaciones históricas se llenó con una era completamente nueva de sofisticación humana. Nuestros ancestros del Neolítico no eran simples supervivientes luchando contra la naturaleza. Eran pensadores complejos con creencias religiosas elaboradas, capaces de planificación a largo plazo, trabajo coordinado a gran escala y expresión artística refinada. Tenían una cosmología, una visión del mundo, probablemente mitologías completas que nunca conoceremos porque no dejaron registros escritos. Y quizás lo más intrigante de todo, solo se ha excavado aproximadamente el 5% de Göbekli Tepe. El 95% restante permanece enterrado, esperando. Los georradares han detectado al menos 16 estructuras adicionales bajo tierra. Cada nueva temporada de excavaciones trae descubrimientos que desafían aún más nuestras suposiciones. Klaus Schmidt falleció en el año 2014, pero su legado continúa. Equipos internacionales de arqueólogos siguen trabajando en el sitio, desenterrando cuidadosamente los secretos que nuestros ancestros decidieron preservar hace 12.000 años. Con cada pilar que emerge de la tierra, con cada relieve que ve la luz del día por primera vez en milenios, nos acercamos un paso más a comprender quiénes éramos realmente en el amanecer de la historia humana. La pregunta más inquietante que plantea Göbekli Tepe no es qué es, sino quién lo construyó. Durante décadas, los arqueólogos han intentado reconstruir el perfil de estos misteriosos arquitectos prehistóricos, pero cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. No dejaron escritura, no dejaron nombres grabados en piedra, no dejaron tumbas que revelen sus rostros. Solo dejaron su obra maestra monumental y los ecos silenciosos de una civilización que desafía todas nuestras categorías. Estos constructores eran cazadores-recolectores, según la evidencia física disponible, pero cazadores-recolectores que poseían conocimientos y capacidades organizativas que no deberían existir en su época. ¿Quiénes eran realmente estas personas que vivieron en el umbral entre la prehistoria y la historia? La evidencia arqueológica revela detalles fascinantes sobre su vida cotidiana. Los restos de herramientas encontrados en el sitio son principalmente de sílex, cuchillos, raspadores, puntas de lanza y flechas. No hay evidencia de herramientas de cobre o bronce, porque esos metales no se trabajarían hasta miles de años después. Los análisis de huesos animales hallados en el área muestran que cazaban principalmente gacelas, asnos salvajes y jabalíes. Consumían grandes cantidades de carne, preparada probablemente en fogatas comunitarias durante las reuniones ceremoniales. Pero no hay restos de plantas domesticadas ni huesos de animales domésticos. Eran, por definición, cazadores-recolectores del Neolítico temprano, viviendo en una era llamada el Neolítico Precerámico A, cuando aún no se había inventado la cerámica ni se cultivaban cereales de manera sistemática.
Pero llamarlos simplemente cazadores-recolectores es como llamar a Leonardo da Vinci simplemente un pintor. Estos constructores demostraron capacidades cognitivas y organizativas extraordinarias. Primero, dominaban la geometría práctica. Los círculos de pilares están perfectamente alineados, con distancias precisas entre cada piedra. Segundo, entendían principios de arquitectura monumental. Sabían cómo distribuir el peso de los pilares, cómo enterrarlos a la profundidad correcta para mantener la estabilidad. Tercero, poseían habilidades artísticas refinadas. Los relieves de animales muestran comprensión de la anatomía, el movimiento y la perspectiva. Cuarto, y quizás más importante, tenían la capacidad de movilizar a cientos o miles de personas para trabajar en un proyecto común durante décadas, posiblemente generaciones. Esto requería liderazgo, planificación, sistemas de recompensa y casi con certeza alguna forma de jerarquía social. La teoría más aceptada entre los arqueólogos es que Göbekli Tepe funcionaba como un centro de peregrinación regional. Grupos de cazadores-recolectores de un área extensa, quizás abarcando cientos de kilómetros, se reunían periódicamente en este lugar sagrado para celebrar ceremonias, realizar rituales y probablemente fortalecer lazos sociales entre diferentes bandas. Estas reuniones masivas requerían alimentar a cientos de personas simultáneamente. Los análisis de restos óseos sugieren que se celebraban grandes festines donde se consumían animales enteros. Con el tiempo, la necesidad de sostener estas reuniones, cada vez más frecuentes y numerosas, pudo haber impulsado los primeros experimentos con el cultivo de cereales silvestres. La religión, según esta teoría, no fue consecuencia de la agricultura, sino su causa. Pero hay aspectos de Göbekli Tepe que esta teoría no explica completamente. Los conocimientos astronómicos que parecen codificados en algunos pilares sugieren una sofisticación intelectual extraordinaria. El pilar 43, por ejemplo, muestra símbolos que algunos investigadores interpretan como constelaciones. El escorpión podría representar la constelación de Escorpio. El buitre con las alas extendidas podría ser el cisne. Si estas interpretaciones son correctas, los constructores no solo observaban el cielo nocturno, sino que registraban sus observaciones en piedra con intención clara de preservar ese conocimiento. Algunos arqueoastrónomos han propuesto que el pilar representa un evento cataclísmico, el impacto de fragmentos de un cometa que habría iluminado el cielo y causado devastación hace aproximadamente 12.800 años, coincidiendo con un período de enfriamiento global conocido como el Dryas reciente. Si deseas explorar más misterios de civilizaciones que desaparecieron sin dejar todas las respuestas, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué enigma histórico te mantiene. Entonces, despierto por las noches. Las representaciones de animales en los pilares también esconden significados más profundos. No son simples decoraciones ni arte por el arte. Los animales elegidos tienen patrones consistentes: depredadores, criaturas peligrosas, animales asociados con la muerte. Los leones aparecen con frecuencia, a pesar de que hay poca evidencia de que fueran cazados para alimentación. Las serpientes, los escorpiones y los buitres se repiten en múltiples pilares. Algunos antropólogos sugieren que estos animales representaban espíritus guardianes o deidades de un panteón prehistórico. Otros proponen que los pilares mismos eran representaciones de ancestros divinos, seres míticos que habitaban el mundo antes de los humanos. Las figuras humanas sin cabeza, talladas en algunos pilares, podrían representar chamanes en estados alterados de conciencia, o quizás víctimas de sacrificios rituales. La ausencia total de tumbas en Göbekli Tepe es otro enigma. Si el sitio era tan importante, si miles de personas dedicaron tanto esfuerzo a su construcción, ¿por qué no enterraron allí a sus muertos? En culturas posteriores, los lugares sagrados casi siempre se convirtieron en cementerios. Los templos y las tumbas iban de la mano. Pero en Göbekli Tepe no hay restos humanos significativos. Algunos fragmentos de cráneo encontrados en excavaciones recientes muestran marcas de corte, lo que sugiere algún tipo de procesamiento ritual de los muertos, pero no entierros formales.
¿Transportaban a sus muertos a otro lugar? ¿Practicaban excarnación, exponiendo los cuerpos a los elementos antes de dispersar los huesos? ¿O tenían creencias sobre la muerte tan diferentes a las nuestras que ni siquiera podemos imaginarlas? Y luego está el misterio más grande de todos. ¿Por qué lo enterraron? Después de siglos, posiblemente milenios de uso, los constructores tomaron la decisión deliberada de rellenar cada círculo de pilares con tierra, piedras y escombros. No fue abandono, no fue destrucción violenta. Fue un entierro cuidadoso, casi irreverente, como si estuvieran preservando algo sagrado para el futuro. Transportaron toneladas de material para cubrir completamente las estructuras, creando nuevas capas sobre las antiguas. Este proceso se repitió múltiples veces. Los círculos más profundos datan de hace 11.600 años, los más superficiales de hace 9.500 años. Durante 2.000 años construyeron, usaron, enterraron y volvieron a construir. ¿Qué cambió que los llevó finalmente a abandonar el sitio por completo? Algunas teorías sugieren cambios climáticos. El período del Dryas reciente trajo sequías y enfriamientos que pudieron haber alterado las rutas de migración de los animales que cazaban. Si las manadas ya no pasaban por la región, las reuniones masivas en Göbekli Tepe se volvieron insostenibles. Otros investigadores proponen cambios sociales. Quizás el desarrollo de la agricultura llevó a conflictos sobre la tierra, fragmentando las redes sociales que mantenían unido el sistema de peregrinación. O tal vez hubo cambios religiosos, una transformación en las creencias que hizo que el antiguo templo perdiera su significado. Pudo haber sido una combinación de factores, una tormenta perfecta de cambios ambientales, sociales y espirituales que marcó el final de una era. Lo que es innegable es que los constructores de Göbekli Tepe representan un eslabón perdido crucial en la historia humana. Eran la transición entre el mundo paleolítico de pequeños grupos nómadas y el mundo neolítico de aldeas agrícolas permanentes. No eran primitivos supervivientes, ni eran todavía civilizados en el sentido que conocemos. Eran algo intermedio, algo único. Cazadores con la mente de arquitectos, nómadas con visión de eternidad, chamanes con conocimientos de ingenieros. Crearon el primer lugar verdaderamente sagrado de la humanidad, el primer espacio construido específicamente para conectar con lo divino, lo cósmico, lo eterno. Las excavaciones continúan, y cada temporada trae nuevos descubrimientos. Estructuras similares se han encontrado en otros sitios de la región: Karahan Tepe, Harbet Suban Tepesi, Nebali Chori. Parece que Göbekli Tepe no era un caso aislado, sino parte de una red de centros ceremoniales conectados, una especie de circuito de peregrinación prehistórico. Esto sugiere que toda la región estaba habitada por una cultura compartida, con creencias y prácticas comunes, mucho más compleja y sofisticada de lo que alguna vez imaginamos. Los constructores del primer templo no eran una anomalía. Eran representantes de una civilización perdida que floreció brevemente en el amanecer de la historia humana y luego desapareció, dejando solo sus monumentos de piedra como testimonio. Quizás nunca sabremos sus nombres, quizás nunca escucharemos sus mitos en sus propias palabras, pero cada vez que miramos los pilares que levantaron, cada vez que trazamos los relieves que tallaron, estamos tocando algo profundamente humano que trasciende el tiempo. La necesidad de construir algo más grande que nosotros mismos. La necesidad de conectar con fuerzas que no comprendemos completamente. La necesidad de dejar una marca que dure más que nuestras vidas efímeras. Los constructores de Göbekli Tepe entendían esas necesidades. Y hace 12.000 años, en una colina del sureste de Turquía, crearon algo eterno. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué otra civilización antigua o misterio histórico te gustaría que exploráramos en futuros videos. Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de todo.